en este tema tan importante. Como lo decía el compañero que me antecede dentro de la presentación, esto es un trabajo coordinado con la Asamblea. Existieron algunas comisiones técnicas que permitieron llegar a este texto que se está en el día de hoy analizando para poder votar con respecto a su aprobación. No solo se ha buscado la transparencia, sino la equidad y la justicia para que cada uno de los que representan el consejo, forman parte del Consejo Ejecutivo y representan a sectores, puedan tener la posibilidad de presidir el mismo en función de su representación y para el día de mañana buscar el beneficio a todos los afiliados y asegurados. Quisiera hacer una presentación, estamos completamente de acuerdo con el texto, solamente queremos hacer ciertos ajustes, de ser posible, en virtud de que nuestro análisis jurídico ha evidenciado que existen pequeñas ambigüedades o pequeñas precisiones que deberían de realizarse para el día de mañana no generar algún tipo de cuestionamiento o imposibilidad de ejecutar ciertos actos administrativos. En este momento pido la venia para poder realizar la presentación correspondiente e ir explicando uno a uno cada sugerencia que nosotros queremos proponer en este momento. Ha solicitado entonces para hacer una presentación y que podamos ver también en las pantallas la presentación en la que dijo hará algunas precisiones que considera necesarias. No obstante, el magíster Carlos Luis Tamayo, presidente del Consejo Directivo del IES, ha señalado que con este informe, con este documento, no solo se busca la transparencia, sino también la equidad y la justicia Por para que favor, cada uno de los si iniciamos representantes con la pueda presentación y presidir el lo organismo en ponemos en función de pantalla sus completa representantes. Ya está lista para la tener presentación. Escuchemos. el texto de una forma adecuada para la lectura de todos. Muchas gracias. Tenemos como antecedentes generales que la presente ley o propuesta de ley se ha fundamentado bajo ciertas particularidades que se analizaron en su momento por parte de la Corte Constitucional. Con respecto a la integración, en el párrafo o inciso segundo y tercero, por parte de los representantes de los trabajadores y empleadores, se puso una acción constitucional en virtud que estos párrafos atentaban contra sus derechos. El representante de los asegurados y su alterno serán designados conjuntamente por las centrales sindicales legalmente reconocidas, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, la Unión Nacional de Educadores, la Conferencia Nacional de Jubilados y las organizaciones legalmente constituidas de los afiliados al Seguro Social Campesino. El representante de los empleadores y su alterno serán designados conjuntamente por la Federación Nacional de las Cámaras de Industria, de Comercio, de Agricultura y Ganadería, de la construcción y de la pequeña industria. Por favor, la siguiente. La Constitución de la República del año 2008 indica lo siguiente: incorporó un sistema garantista de derechos y en ella se incorporaron derechos novísimos que exigieron que el ordenamiento normativo ecuatoriano vaya ajustándose a esta nueva realidad. Aspectos que determinaron que ciertos cuerpos o disposiciones legales hayan quedado con normativa anacrónica y que en la actualidad no se ajustan a esta nueva visión de la sociedad ecuatoriana de inclusión, participación y representatividad. ¿Qué estableció la sentencia de la Corte Constitucional? Con fecha 20 de octubre del 2015 se presenta una acción de inconstitucionalidad en contra del tercer inciso del artículo 28, alegando discriminación y trato desigual de la conformación del Consejo Directivo del IES, previsto en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República. Siguiente, por favor.
La sentencia en sus considerandos, voy a leer la parte que es de interés, establece lo siguiente: lo cual genera afectación a una efectiva representatividad al no permitírseles a los empleadores autónomos no agremiados formar parte del Consejo Directivo del IES, pese a que la propia Constitución reconoce y garantiza las diversas modalidades de trabajo. Así también en la página 25 establece: se puede evidenciar que tampoco existen criterios razonables que justifican prima facie la exclusión de otros asegurados que no formen parte de un gremio dentro de la integración del Consejo Directivo del IES, con lo cual también se atenta contra los principios constitucionales de participación y se constituye en una discriminación de entrada para asegurados no agremiados. La siguiente, por favor. La Corte efectúa el control material de fondo de la norma y resuelve lo siguiente: 1. Aceptar la demanda de inconstitucionalidad con efectos generales. 2. Declarar la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Y aquí es la parte importante que nosotros queremos resaltar. ¿Por qué hacemos este antecedente? Porque la misma sentencia establece la temporalidad de los representantes del Consejo de forma prorrogada en virtud de esta sentencia, hasta que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda los derechos constitucionales de igualdad y participación. Si nosotros leemos este numeral 2, nos vamos a dar cuenta que dentro de la nueva ley deberá establecerse de forma clara las funciones prorrogadas de los otros miembros del Consejo. Tenemos, por favor, la presentación. Tenemos el representante del Ejecutivo, representante de los empleadores, representante de los asegurados. Ellos ponen esta acción constitucional y la Corte Constitucional les acepta la demanda y declara inconstitucional los incisos segundos y terceros en función que no generaba la representación total de los empleadores y de los asegurados. Y establece dentro de la misma sentencia que hasta que se expida la ley por parte de la Asamblea Nacional, ellos lo que quieren indicar es que estarían en sus funciones. Declara inconstitucional la inconstitucionalidad diferida de los incisos segundo y tercero hasta que la Asamblea Nacional, en el ejercicio de sus competencias, dicte la norma que atienda a los derechos constitucionales de igualdad y participación. En este momento se está expidiendo dicha norma y en función de esto debería estar claro la calidad de cómo se va a mantener la calidad de los representantes de los asegurados y de los empleadores. Y es nuestra sugerencia incluirlo. En ningún momento se pretende que se quede solo el representante del Ejecutivo, por lo tanto debe estar de manera expresa dentro del texto como una disposición transitoria que hasta que se nombren los nuevos representantes en función de la ley y los reglamentos que se expidan, estos estén en funciones de forma prorrogada. 3. Disponer a la Asamblea Nacional de manera urgente emita los actos normativos con efectos generales pertinentes para regular la integración del Consejo Directivo, lo que estamos haciendo el día de hoy, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleadores. La Asamblea Nacional deberá informar periódicamente sobre el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Constitucional. Siguiente, por favor. Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT. El convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, cuya entrada en vigor fue el 27 de abril
de 1955, ratificado dicho instrumento por el Estado ecuatoriano el 12 de diciembre de 1961, establece que los regímenes de seguridad social deben ser administrados sobre una base tripartita con el fin de garantizar y fortalecer el diálogo social entre gobierno, empleadores y trabajadores. Es un sustento de lo que hemos realizado en conjunto dentro de las comisiones técnicas con la Asamblea. Respecto a los mecanismos de selección vigentes hasta antes de la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional, existen 2 decretos ejecutivos expedidos de conformidad con lo previsto en el inciso 6º del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, que son el Decreto Ejecutivo 2185 y el Decreto Ejecutivo 1257. Siguiente, por favor. Estamos escuchando la intervención de Manuel Muñoz. Los comparativos del proyecto de Carlos ley. Luis No Tamayo, Carlos Luis Tamayo, presidente del Consejo el Directivo texto del actual. Instituto Yo creo que Ecuatoriano de todos tienen Seguridad Social. conocimiento de cómo estaba la ley y cuál es el texto propuesto. Dentro de cada uno de los artículos vamos a hacer simplemente las precisiones que hemos analizado con nuestro equipo de trabajo. ¿Qué dice el artículo 28 con respecto a la integración? El Consejo Directivo, voy a resumir, del IES estará integrado en forma tripartita y paritaria entre hombres y mujeres por un representante de asegurados, un representante de los empleadores y un representante de la función ejecutiva. Los vocales ejercerán sus funciones por un periodo de 4 años y podrán ser reelegidos para la misma representación por una sola vez. La presidencia del Consejo será rotativa entre los 3 miembros que la componen, para lo cual la Secretaría del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social llevará un registro y notificará a los miembros que a la fecha lo componen a qué sector representado le corresponde ejercer dicho cargo. El tiempo de duración de la presidencia será equitativo por los 3 vocales miembros en periodos de 16 meses. Siguiente. Texto propuesto. Cada representante tendrá un suplente que subrogará al titular en caso de ausencia temporal o definitiva. En caso de ausencia o imposibilidad para asumir el cargo de los respectivos suplentes de los vocales principales, el Consejo Nacional Electoral, en un plazo máximo de 30 días, convocará a aquellos candidatos a vocales principales y suplentes que sigan en la lista en el orden de votación según el sector que corresponda, asegurados o empleadores. Aquí es importante mencionar que no se nombra al Ejecutivo, porque esta disposición legal va enfocada solo a los asegurados o empleadores, puesto que el representante del Ejecutivo no forma parte de esta elección. El Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá instalar sus sesiones con la presencia de al menos 2 de sus 3 miembros, siendo responsabilidad de la Secretaría de dicho Consejo las respectivas confirmaciones de asistencia y demás temas relacionados para garantizar la presencia de los mismos. Siguiente, por favor. Artículo 2. A continuación del artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, incorpórese el artículo 28.1 de la calificación previa de las candidaturas. Los candidatos a vocales principales y suplentes, previa a su participación electoral, serán calificados por el Consejo Nacional Electoral en el marco de estrictos criterios técnicos de experiencia y los requisitos que establezca la presente ley y el reglamento respectivo. Los miembros del Consejo Directivo responderán a las solicitudes de información y comparecencia de las diferentes funciones del Estado, desempeñarán sus labores profesionales, no gozarán de estabilidad indefinida en sus cargos, deberán prestar sus servicios de forma exclusiva y a tiempo completo para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y podrán ejercer la cátedra universitaria. Más adelante, dentro de nuestras propuestas, estará no que podrán ejercer la cátedra universitaria, sino solo podrán ejercer la cátedra universitaria. Se afiliarán en el sistema de seguridad social y sus aportes y remuneración serán pagados del presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además de estas obligaciones y derechos, los miembros del Consejo Directivo ejercerán las atribuciones y gozarán de los beneficios descritos en esta ley. Siguiente, por favor. 28.2. El proceso de elección y designación de los vocales principales y suplentes de los empleadores asegurados del Consejo Directivo del IES
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La elección de los vocales que representarán a los asegurados y a los empleadores en el Consejo Directivo del IES será a través de votación igual, periódica, directa, secreta, adaptada a la realidad de las nuevas tecnologías y escrutada públicamente, siendo responsabilidad del Consejo Nacional Electoral el proceso de convocatoria y elección y designación al finalizar cada periodo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social deberá considerar en su presupuesto cuatrianual el financiamiento del proceso electoral para las elecciones de los vocales principales y suplentes de los asegurados y empleadores, considerando los límites que establecen los principios y reglas de la administración de los recursos públicos. Aquí existe una particularidad, ya lo mencionó el compañero en su intervención anterior. Lo hemos analizado jurídicamente acorde a la ley. Los aportes patronales, los aportes de nuestros asegurados, de acuerdo a la ley, van destinados específicamente para ciertos fines. ¿Cuándo yo puedo utilizar recursos para otros fines que no sean prestacionales? Cuando estos provengan de transferencias del Estado. Y aquí tenemos dos alternativas. Esto deberá ser considerado en el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en función de las transferencias que se realice a través del Ministerio de Finanzas para que esto se vuelva legalmente viable. O en su defecto, en función del levantamiento que deba hacer el Consejo Electoral, porque si se dan cuenta en este inciso, no se establece cómo se va a realizar el presupuesto que se va a requerir para estas elecciones. El único que lo conoce va a ser el Consejo Nacional Electoral, luego de los análisis que ellos establezcan. La otra alternativa es que directamente el Ministerio de Finanzas transfiera los recursos al Consejo Nacional Electoral para realizar esta actividad. Simplemente nosotros ponemos a consideración de ustedes el análisis correspondiente. Más adelante lo vamos a fundamentar dentro de las recomendaciones. Los representantes de los asegurados y de los empleadores serán elegidos por sus respectivos estamentos mediante colegios electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la recomendación que yo les había indicado. Respecto al señalamiento que el IES será el encargado del financiamiento para el proceso electoral de los vocales principales y suplentes de los asegurados y empleadores, bajo su presupuesto, se sugiere que dicho gasto provenga del presupuesto general del Estado de forma cuatrianual, derivándose de una partida específica destinada para dicho objetivo. Todo esto en razón que los egresos que efectúa el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social solo se podrán utilizar únicamente hacia su naturaleza prestacional o relacionada con su gestión y no para un proceso electivo. Los artículos 292 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 1 y el artículo 16 de la Ley de Seguridad Social así lo establecen. ¿Cuál sería el texto sugerido? De considerarlo pertinente. Por tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas el monto necesario para cubrir el financiamiento cuatrianual del proceso electoral de los vocales principales y suplentes de los asegurados y empleadores, considerando los límites que establezcan los principios y reglas de administración de los recursos públicos. Siguiente, por favor. Las elecciones se regirán bajo los principios de transparencia, paridad, alternabilidad, igualdad, no discriminación, participación y equidad. Los colegios electorales se conformarán de los diferentes presidentes o máximos representantes de las organizaciones con personería jurídica que tienen relación o se identifiquen con temas de seguridad social, tanto de los sectores trabajadores activos, trabajadores por cuenta propia, campesinos, pensionistas, entre otros. Y de los empleadores en general, podrán presentar sus binomios y participar en la elección de los representantes para vocales principales y suplentes con un máximo de un binomio por organización. El reglamento emitido por el Consejo Nacional Electoral establecerá el número mínimo y las características que deberá justificar
la organización que vaya a presentar sus candidatos a miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El Consejo Nacional Electoral verificará que las organizaciones que proponen los candidatos para vocales principales y suplentes al Consejo Directivo del IES tiene presencia nacional, así como también establecerán los requisitos y características que deberá disponer cada una de estas organizaciones previas a la calificación de los candidatos a los cuales las mismas proponen. Cada organización tendrá la participación de un voto por organización dentro del colegio electoral que se conforme para la elección de los diferentes miembros del Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Siguiente, por favor. Nos mantenemos en esta comisión general. Es la segunda intervención, la del magíster Carlos Luis Tamayo, presidente del Consejo Directivo de el IES. Está haciendo algunas precisiones en torno a temas que considera deben ser incluidos en el documento. Estamos entonces en esta comisión general, según información, serían alrededor de 9 los que intervendrían en esta comisión general para aportar en este debate. Estamos en la sesión, la continuación, por cierto, de la sesión número 695 del Pleno de la Asamblea Nacional. Agradecemos la intervención del señor magíster Carlos Luis Tamayo. A continuación escucharemos la participación del señor Manuel Muñoz Araque en su condición de presidente de la Asociación de Jubilados y presidente de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionistas del Montepío del Ecuador. Y se avanza entonces en esta comisión general, según informó el secretario general. De inmediato, Manuel Muñoz Araque, presidente de la Asociación de Jubilados y